Bueno, bienvenida licenciada una vez más. Hace unos días estuvimos ya grabando los primeros episodios en este podcast que hablamos acerca de, entre otras cosas, su historia y cómo su historia puede ayudar hoy a líderes en logística también a no cometer errores que de pronto usted ya los tuvo, ya los experimentó y hoy por hoy puede mencionarlos en episodios como estos como aprendizajes. El día de hoy vamos a hablar de cómo muchas veces los clientes, por ahorrarse algunos dólares en su logística, terminan pagando mucho más dinero luego con todos los problemas que muchas veces pueden presentarse. Así que desde ya, bienvenida. ¿Nos puedes mencionar algún ejemplo que recuerdes vívidamente que siempre lo usas como ejemplo cuando estás en conversaciones con prospectos, agentes o clientes, donde lo barato al final salió caro? Bueno, en estos 20 años de logística en All Transcargo, uno vive tantas experiencias, pero podríamos nombrar, por decirte, un embarque aéreo, donde uno le cotiza debido al requerimiento del cliente que lo quiere en una fecha determinada en su país, en Sudamérica. Como yo nunca miento, yo me sé los días de tránsito de los estados, de diferentes estados dentro de los Estados Unidos, hasta aquí a la Florida, Miami. Yo le digo los días que se tomaría, el día de vuelo y cuándo lo tendría allá. En ocasiones, y en esta ocasión específica, el cliente me dijo que otro agente, ejemplo, yo se lo ponía en 6 días en Ecuador, digamos. Y bueno, no digamos, era así en Ecuador 6 días y el cliente, otro agente, le decía que se lo iba a poner en 3. Yo sabía que desde ese estado, a menos que pagara un priority de un día a otro, un dedicado, volando de un día a otro, de pronto sí. Pero ese dedicado, por decir, y yo cotizaba todo en $1,200. Solo el dedicado costaba $2,500 el traerlo overnight, o sea, de un día para otro. El costo de la carga no ameritaba, no justificaba el porcentaje que ellos aplican a la importación, porque ellos tienen un porcentaje dedicado al flete, que normalmente fluctúa entre el 8 y 12% del factor de importación. Entonces no daba. Entonces yo le dije, bueno, si te lo dan en ese tiempo, hazlo. Resulta, primero la carga nunca la recogieron, cuando dijeron, nunca llegó en el tránsito, el tipo de tránsito de la recogida, la tuvieron aquí en Miami y no pudieron volarla. Es más, había pasado 12 días y la carga seguía en Miami. ¿Qué tuvo que hacer el cliente? Pagar un priority para que la carga volara y finalmente la tuve como en 15 días, cuando inicialmente yo se la tenía en 6. O sea, que en el tiempo que llevaba la carga ahí tenía que pagar solamente de almacenaje casi $9,000. Y me pidió que si por favor yo podía pagárselos. Como yo siempre veo a un cliente una cuenta potencialmente, la veo de manera potencial que puede ser, hice la gestión de pagar ese valor, retirar la carga y se la despaché. Entonces son situaciones que a veces el cliente desconoce cómo al final te van a tratar. Pero siempre yo digo que yo siempre trabajo, siempre lo menciono, a largo plazo, aún en los menajes de casa. Que los menajes de casa son órdenes, son embarques que requieren que uno esté en contacto con la persona que regresa a su país. Me ha tocado a veces estar más 2 y hasta 3 meses en contacto para explicarle lo que debe, lo que no debe, cómo lo debe hacer, cómo debe salir, cómo debe llegar, si se ajustan las normativas de la cuestión aduanera en destino. Aunque sabemos, yo sé que es una vez en la vida, aunque sé que es una vez en la vida, trato de darle al cliente toda la información y el servicio. Porque uno nunca sabe cuándo ese embarque único se pueden hacer más. Pero ¿cuál es la filosofía del agente normal? Esto es una vez en la vida, aprovéchate en todo, porque lo he escuchado. En cambio, mi manera de trabajar es, cobro lo que es, lo justo. Y ha habido ocasiones en que me hago tan amiga de la persona que hasta le reduzco lo más costo a lo más, porque siento que me dicen que toda su vida han venido aquí a trabajar y lo que llevan es realmente recuerdos, cosas y esto. Entonces son situaciones que uno
uno vive con el cliente. Y hablando de estas situaciones de homenaje, recuerdo uno muy bien. Recuerdo que era una pareja que salía de North Carolina. Ellos iban para Buenos Aires, pero no era el puerto de Buenos Aires, sino era otro, no me acuerdo ahora. Entonces, yo les ayudé en todo lo que necesitaban. Pero ¿qué pasa? Que ellos tuvieron un problema con el pasaporte, con las fechas. Entonces, cuando regresa ya, la línea le estaba cobrando días de demoraje por la estadía del contenedor. Y aunque ya era una carga que ya estaba en destino, yo aquí le hice toda la logística y todo salió perfecto. Ellos me pagaron, liberado. Ellos empezaron a tener problemas de demoraje, pero por un problema de documentación. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me fui a la línea marítima, le expliqué el caso, no era un caso común, para que me ayudara con los días libres. Y me acuerdo que me otorgaron los días y ellos evité que pagaran ese resto de dinero, que eran como $2,000. Ellos muy agradecidos me llamaron luego, que estaban contentos con el servicio, tanto en origen como en destino. Y en aquel tiempo me acuerdo que no usamos agente, yo envié un vele directo. ¿Qué pasó? Sorpresa, ese embarque, toda la colonia de ellos, todos los amigos, todo ese grupo, le hice embarque 8 homenajes más. Entonces, ¿qué prueba es? Que la atención al cliente, el servicio, la honestidad, que siempre lo digo, la transparencia, uno nunca sabe cuándo ese cliente, ese embarque se va a multiplicar. Y así es como me he manejado desde los inicios de All Transcargo hasta la actualidad. Y aquí puedo quedarme todo el día hablando de tantas experiencias porque eso es lo que me encanta de la logística, que aunque tú muevas un contenedor de A y B, el mismo producto, mismo tipo de contenedor, mismo origen, mismo destino, siempre hay situaciones que lo hacen único. Muy bien, muchas gracias por estas experiencias. De hecho, vamos a seguir hablando de algunas más de ellas, pero una pregunta que tengo para usted, que estoy seguro que el interlocutor quiere también saber, es ¿por qué los clientes se dejan llevar únicamente por el precio? ¿Cuál es el diferenciador que usted vende? Y que, como bien usted lo dice, usted vende su producto como un abanico de servicios y convence al prospecto. ¿Cuál cree usted que es el diferenciador y que muchos se pudieran beneficiar de saber la manera como usted lo hace? Bueno, creo que lo que yo llamo a eso conexión. Cuando hablo con un cliente o con un agente, trato de ser lo más sincera posible. Mejor dicho, siempre hablo con sinceridad, siempre hablo con honestidad. Y cuando hablo con la persona, logra ver más allá de la empresa, logra ver mi interior, porque eso uno lo puede detectar en una conversación. Entonces, cuando un cliente se fija en el costo, yo trato de explicarlo, decirle mis experiencias, que de pronto esa diferencia de precios la va a ver reflejada en utilidad, en que su carga llegue sin problemas, en que su carga llegue sin retraso, en que su carga llegue con el mejor de los servicios. Y si el precio es algo que al cliente le golpea mucho su factor de importación, trato en ese momento de hacerle el descuento lo mejor que pueda. Y si es nuevo, mejor. ¿Por qué? Como yo digo, yo puedo pasarme un día entero, yo me puedo pasarme horas hablando con alguien de lo que yo hago. Pero ¿cuándo ese cliente va a darse cuenta de lo que yo estoy diciéndole? Cuando me dé un embarque de prueba. Entonces, trato de ajustarme a sus necesidades de costos para que él lo pruebe. Entonces ya es una cuenta que se fideliza porque sabe que no hay mentiras, no hay engaños. Yo trabajo con las cifras exactas. Yo no manipulo la información ni de libras ni de volumen, jamás. Y yo sé que muchos lo hacen, desafortunadamente. Yo no hago esa práctica ni nadie de mi equipo. Lo que me dan las balanzas, tanto peso como volumen, es exactamente lo que la carga trae. El cliente sé que en esta parte a veces es engañado porque ellos en destino no tienen una infraestructura para medir o para ratificar esto. Sin embargo, cuando prueban con otro agente y ellos hacen una evaluación en un mes, 2 o 3, muchas veces dicen, me sale más barato. Pero al final no es que le salió más barato. Al final es que le trabajaron con la verdad. Yo me enfoco siempre en eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, hay clientes y clientes. Están los clientes que valoran un buen servicio, pero también están estos regateadores, como le decimos muy bien coloquialmente, y que en realidad no están por el servicio. Están tratando de comparar y en cada embarque comparan
y siempre se van con el más bajo y no importa que un agente diferente le maneje el embarque que sigue. ¿Cómo usted se aproxima en esta situación? ¿Cómo usted ve la situación entre estos clientes cuando hay que decidir clientes que valoran el servicio, pero clientes que solo me usan para comparar sus precios? Bueno, de pronto yo detecte o identifique un agente o un cliente, digamos, ¿no? Me está cotizando y me vuelve a cotizar y me vuelve a cotizar y me vuelve a cotizar. Simplemente si ya son un sinnúmero de veces, le pregunto directamente. Te he pasado un montón de cotizaciones. Es más, tuve una experiencia con un cliente en mis inicios, pero bueno, ya voy con esa historia. Entonces le digo, si es solo para cotizar, si es solo para comparar, no me cotices más, porque me haces perder tiempo. Porque ese tiempo empleado en todas estas cotizaciones los puedo emplear en otras cuentas con sí posibilidades de embarque y no me cotizan más. O me cotizan y me dan la carga, como me ha pasado. Recuerdo una vez que cotizaba y eran unos chorizos así de papel porque tenía que cotizar de varios estados, tenía que ver el factor de importación, el costo de la carga, cuando salía, cuando llegaba. Era una cosa que yo lo trabajaba porque veía un potencial en esa cuenta. Pero pasaron un par de meses y yo trabajé diariamente en cotizaciones y nunca tuve nada. Y yo sabía que mi costo operativo era el más bajo del mercado. ¿Y por qué puedo ratificar eso? Porque fue en mi primer año de Alltrans, donde mi costo fijo era bajo en aquel tiempo. Y yo podía, digámoslo así, darme el lujo de dar esos precios. No porque no tuviera licencia, sino porque mi costo operativo me permitía hacer esta reducción. Y yo fui directo al gerente. Mira, he cotizado 50 veces, he hecho 50 cotizaciones. No entiendo el por qué ni una sola carga he ganado. Puedo confirmar que mi costo operativo es el más bajo del mercado. Y sobre mi servicio, ustedes lo conocen, porque ya me conocían de antes. Y se lo envié a la gerencia. Para esto ya la persona me conocía y indagó qué era lo que sucedía. Y hasta ahora esa cuenta la seguimos manejando por más de 20 años. Entonces, son situaciones que pasan que muchas veces no llegan a la gerencia. Y hablando de ese punto de gerencia, es por eso que yo exijo que yo esté copiada en todos los correos. ¿Por qué? Porque yo no quiero, aunque sea el CEO, estar ajena a la operación. Porque como yo siempre digo, cuando los empleados, cuando los compañeros de trabajo descansan, duermen, yo estoy al aire, si yo estoy copiada, yo puedo responder. Y como sabemos, Europa, Asia, India, tenemos horarios diferentes, que yo puedo responder cuando ellos lo requieren, sin necesidad de que esperen al siguiente día. Entonces, más lo hago por servicio. Podríamos decir entonces que agentes y clientes pueden tener la tranquilidad de que, no directa, pero indirectamente, la licenciada Ana María González siempre está en copia de todo lo que está sucediendo con su embarque, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente bloque. Cuando un cliente está buscando su nuevo proveedor de servicios de logística, principalmente nos vamos a enfocar en todos nuestros clientes finales en Latinoamérica y colegas también con agencias de carga en Latinoamérica, que en realidad, para ser sinceros, es nuestro público objetivo ahora mismo. ¿Qué es lo que ellos tienen que ver en un agente en Miami al momento de decidir con quién van a trabajar? Buena pregunta. Yo sé que aquí Miami es el hub para Latinoamérica, digámoslo así, para el mundo, y que opciones hay cientos de opciones. Cuando yo vendo el servicio de Miami, yo vendo el que tenemos una infraestructura, 25,000 pies cuadrados. Vendo todo el servicio al cliente. No me enfoco solo en una división, me enfoco en todo lo que hacemos. Y yo estoy 200% segura que en todo el abanico de servicios que nosotros tenemos, siempre engrana en una necesidad del cliente. Es por eso que yo al team, al grupo de todas las oficinas, todos nuestros branches, a la parte comercial, siempre les impulso a que digan todos los servicios. Porque de esa manera ellos tienen más oportunidades. Es más, y para enumerar los servicios, nosotros pues hacemos carga sobredimensionada, extra pesada, hacemos refrigerados, lo que es el transloading,
hacemos maquinarias, hacemos helicópteros, hacemos vehículos, hacemos paquetes pequeños, hacemos lo que es el courier, hacemos y lo regular, carga aérea, carga marítima, y desde hace un par de años estamos enfocados en hacer en el desarrollo del AOG, que es Aircraft on the Ground, que son partes de aviones donde el avión está en mantenimiento. Tenemos varias cuentas de eso, de ese tipo de productos. Entonces, es más, hasta un envío de documentación rápida, que por un courier regular le cuesta $90. Nosotros se lo podemos llevar por 20. Entonces, yo recuerdo en un viaje de visita con los comerciales a un punto en Ecuador que se llama Manta. Y yo le vendía el servicio. Ellos son exportadores de camarones. Y en aquel momento mi tarifa para ellos como que no estaba tan competitiva, pero yo le vendí todo el servicio. Yo recuerdo que me dijo, ok, Ana María, pero aunque sea la documentación la podemos hacer. Y fue nuestra manera de ingresar. ¿Por qué? La documentación se refería a que nosotros podemos enviar ese paquete de documentación con el courier. Allá lo colocamos en un sobre y el cliente lo tiene en 3 días. Nuestros couriers salen semanales, pero a la entrega del cliente le llegue en menos tiempo y en menos costo. La tercera parte del costo. Entonces yo siempre le digo a los comerciales, tienen que vender todo el servicio y todas las oficinas de Alltranscargo. ¿Por qué? Porque al presentar todo el abanico de servicio y todas las 5 oficinas que actualmente tenemos, 6 con China y próximamente México, que el cliente va a sentir una tranquilidad que si tiene una carga de Ecuador, tiene la otra de Colombia, tiene otra de Brasil o tiene otra de Estados Unidos, se rige bajo el mismo grupo, se rige bajo el mismo esquema, se rige bajo el mismo estándar de calidad de servicio. Entonces, eso al cliente le da tranquilidad. Y otra cosa muy importante, que le da confianza, de que no es un agente aparecido por ahí, sino que es un agente que tiene la capacidad de mover cualquier tipo de carga y que además, si es un agente, ha corroborado que Alltranscargo está en 17 redes de agentes de carga a nivel mundial, que nos permite a nosotros como empresa mover carga desde todos los puntos. Como yo sé decir cuando toco este tema, hasta de la Conchinchina. Y yo en aquel tiempo pensaba que Conchinchina era un punto por decir lejos, pero Conchinchina está en China al norte, en la parte norte de China. Entonces, quiero decir con esto que podemos mover carga desde todo punto. Muy bien. Ahora, me paro un poco en algo que mencionó que me pareció bastante gracioso. Los agentes aparecidos por ahí. ¿Cuáles son estos agentes aparecidos por ahí? Son los agentes que venden un servicio de Estados Unidos, pero no están realmente en Estados Unidos. Así que no vamos a ver más de ellos, era solo para definirlos. Alltranscargo, como infraestructura aquí en Estados Unidos, ¿con qué licencias cuenta? Buena pregunta también, porque es algo importante para el público, para los que nos ven. Alltranscargo, yo soy una persona muy correcta, que me gusta estar regulada y me gusta tener todas las licencias y me encanta obtener las certificaciones en cada país, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque eso nos da credibilidad. Alltranscargo en Estados Unidos, desde que inicié, yo tramité mi licencia de NVOCC y de Freight Forwarder. Aparte tenemos el TSA, que es el que en Estados Unidos no se requiere la licencia de IATA, sino que uno puede volar las cargas con el TSA, que es la entidad Terminal Security Administration, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la carga aérea, para el despacho de la carga aérea. Sin embargo, a través del camino, por necesidad del aéreo mismo, para obtener mejores tarifas, mejores niveles e incursionar en lo que tiene que ver con el critical, con carga de envío rápido, tuvimos que obtener el IATA. Entonces, tenemos la certificación IATA. Aparte de eso, tenemos nuestra licencia CityPath, que es antiterrorismo, que regula, que es una certificación que le emiten a las empresas con un antecedente, un background, un antecedente de la empresa limpio. Y de esa manera nos habilita a poder mover cargas de diferentes fabricantes que requieren, que tienen esa exigencia de que la gente que use el cliente debe de ser CityPath. O sea, al momento que dice, ejemplo, Sony, compró cliente X, ok, nos busca en el sistema, vincula a las 2 empresas y pueden entregarnos las cargas sin problema. Tenemos nuestra licencia Bonded, tenemos nuestra licencia, 2 licencias. Normalmente la mayoría de las warehouses, de los almacenes, no cuentan con esta licencia, tercerizan el servicio, no tienen la carga con ellos.
¿Por qué? Porque aquí en Miami hay muchas bodegas dedicadas, así como los refrigerados, 100% al manejo bonded. ¿Pero qué hace eso? Que se encarezca el costo. ¿Por qué? Porque si yo no soy bonded y tengo varias cuentas que manejan bonded, tengo que hacer un second stop, una segunda parada, colocar el contenedor a que vaya al otro warehouse a cargar el bonded. Nosotros tenemos aquí las dos. La licencia que es en tránsito, el CFS, Container Freight Station, que le permite tener la carga durante 2 semanas y una extensión, una semana más, por si el cliente lo requiere. Y tenemos el Bonded Warehouse, que es de distribución. Es decir, que cualquier cliente puede entregar su carga a nosotros y puede hacer la venta local. De aquí va pagando impuestos a medida que su carga vaya saliendo. Esto es algo que ayuda mucho a los que fabrican su producto, que quieren incursionar en el mercado americano. Esto les permite a ellos hacer esto y tienen su carga en un mismo sitio. Y van pagando el impuesto a medida que su carga va saliendo. O muchas veces también su producto lo tienen en Amazon, por decir. Y Amazon tiene sus costos establecidos que a veces no se ajustan al emprendedor, digamos. Nosotros tenemos nuestro espacio, podemos entregar a Amazon cuando el cliente nos indique cantidades y fechas de entrega, y así el emprendedor va ahorrando costos. Aparte de eso, pues todo nuestro almacén es, por decir, certificado. Todos nuestros racks, nuestros stands tienen su certificación. Todo lo que es de la seguridad que requiere, pues, el condado de Miami-Dade, todo nuestro almacén. Aparte tenemos un liability de $2 millones, los cuales nos permite, si algo sucediera en el almacén, pues estamos protegidos. Son licencias que uno las tiene que tener y es algo que también uno puede dormir con un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque uno almacena mucha carga y aparte de eso también nuestro warehouse es completamente vigilado. Tengo unas 40 cámaras a las cuales tengo acceso así yo esté en la China, tanto en el interior como el exterior del almacén y en el interior del warehouse. Siempre es importante para mí estar sobre la operación y no porque esté controlando el minuto de trabajo de la persona, sino para tener una vista general de lo que está sucediendo. Muy bien. El Transcargo, una empresa bastante completa, señores. Es importante para nosotros porque podemos ofrecer todas estas cosas. Pero para los que están del otro lado en Latinoamérica, porque es importante poder contar con una empresa que tenga todas estas certificaciones. Es importante porque el agente o cliente va a descansar, va a tener tranquilidad. Y hablando de esto, yo recuerdo un cliente hace mucho tiempo. Ellos tenían un almacén, una bodega, y yo les colocaba el contenedor ahí y el contenedor era llevado al puerto bajo mi responsabilidad y luego llegaba a Guayaquil. En esa semana yo saqué 2 contenedores y en esa semana yo fui a Guayaquil. Oh, sorpresa, el barco llegaba el domingo. Oh, sorpresa, el martes, que cuando aperturan los contenedores tenía el mismo peso y estaba lleno de bloques. El cliente me llama, prácticamente era como la policía a quien yo estaba escuchando. Prácticamente me iba a meter presa. No sabía ni qué hacer. Entonces lo primero que hice fue llamar al camionero, hacer la trazabilidad. En aquel tiempo les poníamos unos films en las puertas por la sensibilidad del producto. Y empecé a indagar el tiempo que demoró el camionero desde que salió del almacén hasta que llegó al puerto. Y no había manera, porque quien anota la hora es la terminal en el puerto. O sea, no había manera que ese control lo hayan violado en el camino, porque el tiempo de salida y de llegada hacía match, coincidía. Entonces, mi reporte que le hice al cliente, esto fue lo que sucedió. Entonces, él empezó a investigar en destino. Menos mal, el señor tenía el seguro por la sensibilidad del producto. O sea, cuando sabemos que es partes de computadoras, cuando sabemos que son licores, cuando sabemos que son perfumes, cuando sabemos que son o partes solamente de computadoras, son productos sensibles, muy sensibles al robo. Entonces, menos mal los clientes saben y se aseguran de asegurar su carga. Pero pasé ese susto. Claro, no era mi almacén. Entonces, al tener toda esta infraestructura, con todas las licencias vigiladas, aparte de eso, en el servicio, en la operación que yo tengo,
que Alltrans Cargo tiene, nosotros tenemos un sistema operativo que es conocido y que tiene estaciones de trabajo de ingreso de carga, donde el pallet se retira del camión, se coloca en la balanza, el sistema automáticamente pesa, mide, toma foto y guarda la información. Los chicos lo que hacen es escanear la documentación de la carga y se guarda, y el cliente con un código puede tener acceso a su carga. No necesita pedirnos, llamarnos, mándame la foto, mándame el papel, todos ellos, todo lo pueden ver en tiempo digitalmente. Y luego, al final de la semana o 2, cuando ellos nos dicen, nos presentan un loading guide, una lista de qué es lo que van a embarcar. Ahora, ¿por qué Alltrans en esta parte operacional, digamos? Esta carga que se compone de, ejemplo, 10 pallets. Ellos dicen 8 van en el contenedor marítimo y 1 quiero aéreo. Y el otro va a esperar otra carga. Y ese otro se va a ir como carga courier. Alltrans Cargo soluciona todo eso. ¿Por qué? Mandamos el contenedor, enviamos el aéreo, enviamos el courier, sin tener que pasar el proceso de in and out, transfer y otro agente, otra gente, otros costos, otros cargos. Al final, el producto, el factor de importación se eleva. Entonces es un servicio, esto, señores, esto es lo que hacemos diariamente, es la verdad. Invito a cualquier cliente, agente interesado a conocer nuestra infraestructura y corroborar lo que yo estoy diciendo. Excelente, licenciada, excelente. Más claro no pudo haberlo dicho. Ahora, no queremos desviarnos del tema, sin embargo, creo que a las personas les interesaría mucho saber cómo nace el proyecto Alltrans Cargo Bodega o ATC Warehousing, como su nombre lo tiene. Si por mucho tiempo estuvimos subrentando en otro lado, luego nos aventuramos a tener nuestro propio espacio, que obviamente tiene sus beneficios, pero ¿cómo sucede esto? ¿Por qué usted siente en ese momento y dice, es momento y lo vamos a hacer? Buena pregunta. Siempre he dicho, hacer un sublease es lo mejor que un agente para ahorrar costos lo puede hacer. Es la mejor fórmula. Es donde vas a ganar más dinero. Siempre yo me he enfocado en el servicio. Y si tu aliado, en este caso de bodega, de almacén, no trabaja a la par contigo por cuentas específicas que requieren no trabajo adicional, pero una atención adicional. El warehouse del tercero, el dueño o el principal puede decir no se ve afectado, porque simplemente recibe un poco menos, pero el Transcargo en este caso sí se ve afectado porque pierde una cuenta. Y yo siempre he dicho, puedo perder todo menos un cliente. ¿Cómo Alltrans Cargo mantiene un cliente? 1, servicio y precio. Antes de conocer y que conozca, precio, servicio. Y luego se invierten. Entonces, cuando sentí que no era atendida para dar esa atención a mis clientes, dije, es momento de ir. Realmente el tener una nueva división como servicio de warehousing fue un desafío, un reto. Y un riesgo. Y un riesgo porque muchos dijeron por ahí, le doy 3 meses, en 3 meses cierra. Le doy 6 meses, en 6 meses cierra. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas tan personales, porque eso es lo que es. Yo recuerdo que se me hizo difícil. Estuve 6 meses buscando almacén. Las referencias que dieron sobre mí no fueron las mejores y por eso se me hizo difícil adquirirlas. Sin embargo, cuando detecté esto, hablé directo con mi realtor, con mi agente de bienes raíces y le dije que las referencias las iba a dar yo misma a través del banco. Y gracias a Jehová funcionó. Cuando me entrevistaron, 3 abogados, un montón de gente para ver cómo era mi negocio, cuál era mi objetivo, y me reuní con ellos. Quedaron satisfechos y yo les dije que yo no tenía ningún problema. Normalmente requieren 3 meses, yo les dije que les podía pagar 5, si esa era la necesidad para tener este almacén. Y así fue que lo hice. Realmente fue una decisión, fue una decisión muy arriesgada. Yo sé que muchos no lo hacen, pero como siempre digo, si uno ama lo que hace, conoce lo que hace y tiene confianza en uno mismo y en el equipo que uno tiene, amigos pueden hacerlo porque funciona. Llevamos ya
lo que muchos dijeron, les damos 3 meses, les damos 6, llevamos 3 con mira 5. Y realmente para mí es una satisfacción de que nosotros, pues, de que haya sido una decisión acertada. Realmente estoy muy contenta de haber dado el paso. Así que fue lo que me motivó realmente el servicio. El servicio, y es verdad, colegas, se necesita mucho dinero, sí, es verdad. Pero uno puede mover fichas y poderlo lograr. Y con un resultado positivo cuando uno, repito, cuando uno conoce su negocio de principio a fin y además tienes un buen equipo de trabajo. Porque uno solo, como dueño, tiene las ideas, tiene las ganas, pero uno no es suficiente. Necesitas un buen equipo y eso es lo que, gracias a Jehová, lo tengo y me da mucho gusto de que por ellos se haya logrado todo lo que es Sol Transcargo, casi estos 20 años de servicio. Gracias por compartir esta experiencia, que seguro va a sumar mucho a lo que ya todos sabían de usted. Sin embargo, saber estas cosas que de pronto no se dicen abiertamente va a reforzar todo lo que piensan y saben acerca de usted y también de la marca. Ahora bien, solo por aclarar, estos abogados que atendieron a la licenciada no eran inversionistas, eran personas que estaban calificando si All Transcargo podía o no podía hacerse cargo de esta responsabilidad económica. Ahora bien, nuestra cartera de clientes fue una por mucho tiempo, a los cuales le dábamos el mismo servicio que actualmente le estamos dando, pero ¿cuál ha sido la diferencia en estos 3 años? ¿Cómo nos pudimos expandir un poco más teniendo ya el manejo de la bodega que antes era un poco complicado hacer? Hay 2 factores. El primero es sí, la bodega, el almacén que uno necesita para poder dar un mejor servicio y para poder ampliar ese servicio a diferentes mercados. Ese crecimiento también tiene que ver con la ampliación de All Transcargo en las redes de agentes de carga a nivel mundial, que es un trabajo que lo he venido desarrollando, lo he venido haciendo con mucho esfuerzo, también requiere mucha inversión y mucha fuerza. Como yo digo, la única manera que a una empresa la pueden conocer es yendo al mundo, andando a varios países, que los agentes aún no lo conozcan. Es la única manera que pueden conocer a All Transcargo. No hay más porque uno puede aparecer en un libro de agentes de carga, en un directorio de agentes de carga, uno puede aparecer en las redes, hacemos nosotros ese trabajo, lo hemos venido desarrollando, donde aparezco haciendo videos, donde aparece una publicación, donde aparece trabajo que hacemos, pero ese contacto con la persona es lo que te lleva a darte cuenta con quién vas a trabajar. Y es lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Entonces son esos 2 factores. El tener una infraestructura como un warehouse con esta capacidad y con esta diversidad de productos o de servicios que tenemos, junto con el que el mundo nos conozca, sumado a la seriedad, responsabilidad, transparencia con que All Transcargo se maneja. Han marcado la diferencia de ese crecimiento. Y respondiendo a la pregunta de la expansión, teniendo el hub, esta infraestructura del warehousing aquí en Miami, nos ha ayudado también a crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros como ATC requerimos sacar un aéreo en la noche o fuera de horas laborables, diríamos, lo podemos hacer. Si necesita que salga en un día que es feriado, donde todo está cerrado, lo podemos hacer. Si se necesita hacer un inventario, un reempaque, un trabajo extra que se tenga que hacer porque el cliente lo solicitó a última hora, lo podemos hacer. Entonces, ese servicio adicional marca lo que le llaman un plus, y es lo que el cliente siente la tranquilidad de que All Transcargo lo puede hacer, y para todas sus oficinas, porque es lo que hacemos aquí, y en caso emergente, para nuestros clientes también, ¿por qué no? Muy bien, y usted mencionó, y todo lo que menciona de pronto se puede escuchar bonito en teoría, pero ¿le ha tocado al grupo hacer esto que usted está mencionando? De pronto quedarse hasta largas horas terminando los requerimientos o abriendo un feriado o un fin de semana. ¿Ha pasado esto en realidad? Sí. Hemos tenido que abrir la bodega un domingo. Ha tenido que José Manuel venir a abrir la bodega y manejar el forklift. Él tiene 21 años, es mi hijo menor, y tú el mayor. También te ha tocado a ti venir un sábado. Hemos tenido que muchas veces etiquetar carga fuera de horas, contratando personal tercerizado
y quedarnos hasta la madrugada para lograr cumplir este trabajo y poder cargar. Ha habido días que nos hemos quedado aquí hasta las 2 de la mañana y yo con el equipo aquí, encantada. ¿Por qué? Porque para que ellos sientan que no están solos, que a pesar de que yo soy el dueño, yo puedo estar durmiendo, puedo estar en la playa o puedo estar en la disco, pero es aquí donde se requiere mi atención cuando se necesita. Entonces eso es algo que creo yo que no todo el mundo lo hace. Yo lo hago, no podría hacerlo, porque no estoy obligada. Hay personas dedicadas por área, pero a mí me encanta esto. Me encanta la logística, así que yo soy parte de toda la operación. Muy bien, muchas gracias. Así que para ya avanzar hasta la parte final, Alltranscargo es un hub para Latinoamérica acá en Estados Unidos, con todas las licencias, todas las certificaciones, todo el servicio. Hoy por hoy en Miami, y lo sabemos porque no nos lo han contado, lo hemos visto, hay muchas bodegas que no tienen ni la mitad de las certificaciones que actualmente nosotros tenemos, y todo eso tiene que ver con lo que cuesta soportar operativamente una empresa con una bodega. Así que traigo a colación nuestro tema principal, que es cuando el cliente quiere pagar menos y muchas veces ese margen va bajando y decreciendo hasta que vemos que nos estamos quedando sin márgenes. ¿Cómo usted le explica? Y esto es algo que le puede ayudar a los vendedores actualmente de nuestro grupo y en realidad de la industria en general. ¿Cómo usted le explica al cliente que muchas veces lo que se está ahorrando lo va a pagar después, o que de verdad nuestra infraestructura vale lo que cuesta? Buena pregunta. He vivido, no directamente, pero indirectamente, una experiencia de un warehouse que manejaba justamente este producto sensible que es computadoras. Estaba vigilado con cámaras alrededor. Tenía códigos de seguridad que solamente tenía acceso el dueño y el manager. Sin embargo, reciben 2 rastras. Tenía la bodega llena. No era tan grande, pero estaba llena de productos. El lunes, sorpresa, toda la carga se le habían llevado. Le habían hecho un orificio en la parte lateral y toda la carga la habían sacado por ahí. Era algo impresionante. Cómo saltaron la alarma, cómo dieron el código. Tiene que haber sido alguien de adentro o muy expertos. Pero el punto allá es, aquí tenemos también la seguridad, tenemos las alarmas, tenemos los códigos, pero ¿cuál es la diferencia? Es la ubicación. De que aparte este sector está vigilado, tiene doble vigilancia. Que yo tengo cámaras que inclusive reportan movimiento de la calle y que me están avisando todo el tiempo, pasó este carro, pasó este carro, pasó este carro. Eso también nos ayuda para hablar en esa parte de seguridad, para que el cliente también vea que no solo es dinero, sino también la responsabilidad. Y aquí traigo a colación un ejemplo. Yo mis costos de manejo de carga, de documentación, de aduanas, los tengo por 20 años los mismos. Yo no los he subido. Sin embargo, un día un comercial me dice, licenciada, el cliente no quiere pagar el SED, que ahora es el EEI, es la aduana electrónica. En México cobran 580, en Ecuador cobran $240, en Colombia se maneja 200 y pico de dólares, en Brasil 250, en Estados Unidos yo lo cobro 35 y no lo he cambiado nunca. El comercial me dice, licenciada, el cliente no quiere pagar eso. Entonces, ahí es donde viene cómo uno vende el producto. Totalmente. Entonces yo le digo, dile al cliente, dame el teléfono del cliente que yo lo voy a llamar. Y lo llamé. Entonces al señor le expliqué que el comercial me decía que no quería pagar los 35 porque otro no se los cobraba. Entonces yo le expliqué que hay valores que los aumentan en la tarifa o en otro rubro, pero que ese valor siempre va. Y le conté. ¿Por qué? Porque en varios países cuesta esto, y que Estados Unidos es el que cobra más barato. ¿Cuál es la responsabilidad de la gente ante este ingreso a la aduana? Que es de salida su carga. Yo le dije, mire, la responsabilidad es tanta que si nosotros no estamos con nuestro cerebro concentrado en el ingreso del tariff code, del código arancelario de su producto, su carga puede regresarse. Y tengo una experiencia. Tenía un cliente para Perú que hacía partes de computadoras. Él tenía 5 declaraciones a la aduana de sus productos.
recuerdo que me dijo Ana María, yo solo quiero declarar 2, yo el resto lo tengo pactado ya en Lima, en Perú, así que tú no te preocupes. Entonces yo siempre soy una mujer que me gusta estar con las leyes ahí. ¿Por qué? Porque de repente tú haces algo incorrecto y ahí es donde se te daña toda tu imagen, tu licencia, todos tus años de recorrido y de trabajo duro. No me gusta nunca hacer algo por la izquierda, como yo siempre digo, por la derecha todo. Entonces, el cliente me dijo, no, solo come estos 2 códigos arancelarios. Yo le dije, bueno, envíame un correo electrónico, porque de la lista de la factura de lo que tú me estás mandando, son 5. Es más, yo ya se los había transmitido a la aduana. Él me dijo que los quite y le deje solo 2. Bueno, yo hice lo que el cliente me mandó el correo, ingresé solo 2. Yo recuerdo ese día que llega una notificación y dice, cuando yo veo que dice Customs, y a mí todas estas cosas me ponen nerviosa, la verdad. Veo que dice Customs tal contenedor que retorne. Y ya el barco ya tenía 12 días en tránsito, ya estaba en Perú, esa noche empezaba operaciones. Entonces yo llamo a la aduana, aquí en Estados Unidos, y le digo, es que oficial, esa carga ya llegó, ya hasta el barco está en operaciones. El gringo me dice, I don't care, no me importa, el que retorne el contenedor. Y yo, mandar la notificación a Perú, este contenedor no debe ser desembarcado, tiene que retornar. Aquí está la prueba. Eso se le volvió al cliente una pesadilla. Le cobraron $75,000 de multa, $125,000 de impuestos, los 2 fletes de ida y el de regreso, todo el bodegaje. El señor tuvo que cerrar su empresa. Y yo recuerdo cuando me llamó y yo le dije que declare. No sé dónde estaba el ahorro ahí, no sé si en pago del SID, no sé si en destino, nunca entendí. Cuando yo le conté esta historia al señor que no quería pagar, porque otro supuestamente no le cobraba los 35, me dijo, señora, cóbrelos nomás. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué nos dice esto? Que los comerciales tienen que saber vender el producto, tienen que conocer cómo se hace, qué es lo que implica. Cuando yo digo, cuando le explican, cuando le dan al cliente un argumento válido, el cliente lo entiende. Correcto. Pero si solo le dice, no, aumentó, y el cliente dice, bueno, me estás robando. Pero si le da la explicación del caso, el cliente dice, cóbreme. Yo le hice esa explicación y ese señor se quedó, cóbreme. Entendió que hasta poco le cobraba. De la misma manera, el comercial, cuando conoce su producto y lo sabe vender, lo vende. Muy bien. Ahora, este tema en realidad es... Esa experiencia usted la ha contado tantas veces, es una lección para todos nosotros y para el público que nos está escuchando es más común de lo que se cree. La aduana tiene la potestad de poder decir este contenedor tal aleatoriamente, aquí no es nada en contra de nadie, ese contenedor tiene que regresar a Estados Unidos por una inspección aleatoria. Ahora bien, el problema aquí fue que estuvo mal declarado, así que lección, declare bien sus cargas para que no tenga que pagar y quebrar. Licenciada, ¿alguna experiencia, alguna carga que usted nunca olvide? En realidad quiero que comente de aquella gente que era no sé si Yugoslavia ya existía, tal vez estoy mal, un país en Europa un poco raro donde usted hizo esta cara con él y de pronto no le está dando la liberación, se querían coger el dinero. ¿Recuerda cuál fue esa experiencia? Quisiera que terminemos con esa. Realmente son tantas. Hay dos que me marcaron, pero esta era, estaba en el Transcargo, era mi primer año o el segundo. Fue un agente de África. Ok, África. No un agente, era un cliente directo. Un cliente de África. Yo nunca había hecho África. Entonces me llama y me dice que tenía una carga aérea. Pero ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que comprar, eran unas cámaras fotográficas especiales para una exhibición de médicos, toda la información. Entonces dijo que me iba a enviar 2 cheques de Estados Unidos para que yo compre el producto, le despache y el excedente se lo regrese. Yo le dije que estaba bien, que no era el problema. Me envió los cheques, $7,500 cada cheque, y fui al banco, los deposité, hablé con el oficial y le pregunté si esos cheques eran válidos. Me dijo que sí. Los deposité. Normalmente un cheque se hace efectivo a los 2 días. Yo esperé 15 porque ya sabía que en África, especialmente al norte,
hay mucho fraude. Ya yo había escuchado. Entonces fui al oficial de la sucursal del Bank of America, porque ese es mi banco, el banco con credibilidad, con trayectoria. Le pregunté al señor, oiga, mire, pasa esto, lo que acabo de decir. Me dijo, no hay problema, los cheques son válidos. Hago la compra, reempaco las cámaras para que el paquete se le haga más pequeño, cobro el flete aéreo, que eran como $2,500, entonces sobraban como $5,000. Entonces me dijo, envíamelos por Western Union, a esta cuenta de Western Union, y entonces yo hice, despacho la carga, le mando la notificación, perfecto, Ana María, y voy a Western Union con el efectivo en mano, y la señorita no lo aceptó. Digo, ¿pero por qué? Si el dinero viene de All Transcargo, mire mi tarjeta, mire esto, mire todas las pruebas. No me dice, porque es un país sensitivo al fraude. Sin embargo, déjeme su tarjeta, verifico estas 24 horas y mañana usted puede enviar el dinero. Y yo enojadísima con la mujer que no recibió el dinero. Bueno, regreso, ya había enviado la carga aérea. Esa carga paraba en Ámsterdam y de Ámsterdam hacia, ¿me acuerdo? La ciudad de África era el país. Es común, pero ahora no me acuerdo, pero era África. Entonces, cuando es aquel día, me acuerdo perfectamente. Yo el banco lo reviso todos los días y veo que decía menos $15,000. Y yo, ¿qué? Los 2 cheques rebotados. ¿Cómo? Si el banco me dijo que estaban válidos. Esa noche no pude dormir, no se lo dije a nadie, que nadie podía resolver nada. A la mañana siguiente, ya tenía en mente ir a la mañana siguiente al banco. Pero en esa noche era la preocupación también de la carga. Entonces el hombre, ¿por qué no me mandaste el dinero? Y yo, Western Union no lo quiso receptar porque ustedes allá hacen fraude. Así que mañana. No, pero es urgente y la mercadería está volando. Hace conexión a esta hora en Ámsterdam. O sea, tú ya la tienes mañana en la mañana. No, pero es que la feria era ayer. Lo he enviado lo más pronto posible. Cuando detecto que los 15,000 rebotaron, y eso me di cuenta a las 7 de la noche de un día, yo me volví loca. Me volví un detective, me volví un abogado, me volví de todo. Y le dije al hombre, ¿sabes qué? Los cheques salieron rebotados. Me has estafado, pero yo te tengo ubicado. Mi hermano trabaja en el FBI, mi tío en la DEA y tampoco más todo el gobierno atrás del tipo. No, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? No me escribas, porque él desesperado. No me escribas más porque ya te tengo identificado el IP de tu computador. Sé dónde estás. Y a la par, eso eran 2 de la mañana, trabajando con la línea aérea. No entregues la carga, es un fraude. No entreguen la carga. No, ya salió de Ámsterdam. Por favor, no entreguen la carga, es un fraude. Por favor, avisa al contacto en destino, no entregar la carga. Eso era una persecución. Aquel día me amanecí lidiando ese tema. Es para esta historia, o sea, me marcó el no confiar. Y desde aquel tiempo no acepto cheques, sino transferencias. Y la transferencia tiene que estar el dinero efectivo en la cuenta para yo poder hacer cualquier gestión. ¿Por qué? Porque en todo caso, para concluir cómo terminó este tema, ya llegó el siguiente día 10 de la mañana, entonces le pregunto a la aerolínea, ¿qué pasó? Finalmente, la entregaron, porque les dije que eso era un fraude. Yo había hablado con el mundo entero, porque soy intensa. Cuando suceden unas cosas así, soy muy intensa. Que el hombre, el último, me dijo, Ana María, te voy a contar cómo fue el asunto. Yo, ¿entregaron o no? Te cuento. Cuando llega la carga, ya al almacén de entrega de la aerolínea, dice que el tipo iba con el cartón y tenían una ventanilla así grande. Para entregarla, llega un telex, que en África pues no es como el fax, llega un telex que dice, guía tal, no entregar, es un fraude. Pero dice que el tipo ya poco más le tenía la mano en el cartón y él no, y el otro sí. Y él habla en origen, dice que esto es un fraude, no se la habían entregado. Esa carga, recuperarla, me tomó una semana otra vez tenerla aquí. Perdí ahí como, no sé, $3,500, pero no perdí los 15. Ahora, esos productos de esas cámaras era una orden especial, que no está en el over the counter. O sea, no está, yo fui allá, hablé con el hombre, y le expliqué el fraude, la cosa. Entonces, él no me cobró el restocking fee, el regreso de la mercadería, el retorno, porque creo que hasta le dio pena de verme. Y
Entonces, ¿qué marcó esa experiencia con África? Que yo nunca más hice África. Eso fue mis primeros años, 2 años, hasta ahora, en este año, 25. ¿Cómo? ¿Quieren saber por qué? Porque ahora uso agentes que son miembros de las redes a las cuales yo pertenezco. En aquel tiempo desconocía, confié en el banco, en la gente, y son cosas que cuando es cuestión de dinero no se puede confiar. Y la otra experiencia, para terminar, para concluir, es por servicio, una carga que recogí en Houston. Tenía que venir acá a Miami, cargar un contenedor de 20. Era una carga peligrosa que necesitaba aprobación del IMO y una carga costaba como $70,000. Yo pagué un servicio garantizado que llegara en 2 días con doble chofer y la esperaba aquí un jueves. La carga nunca llegó ni el jueves ni el viernes. Para el sábado yo tenía la esperanza que llegue. Abro el puerto, pago un fee, pago un valor para que abran el puerto, $5,000. Y le digo a nuestro gerente de bodega, ven el sábado para que carguemos esto, llega el camión, cargamos el contenedor, no perdemos la salida del domingo y sale la carga sin problema. Pues abrí el puerto, perdí $5,000, nunca llegó la carga. El lunes no llegó, domingo no llegó, lunes no llegó, martes, y yo, el cliente enojado, preocupado, y yo le tuve que decir la verdad, la carga estaba perdida, el camión entero perdido. Aquí en Estados Unidos no sucede eso, pero me pasó. Entonces, ya el cliente me iba a cobrar, me tenía que cobrar los $70,000 de la carga, ya me estaba metiendo prácticamente un juicio. Ahí aprendí algo, 2 cosas, que el asegurar las cargas, las recogidas, y segundo, que cuando sean situaciones de servicio para fines de semana que impliquen puertos y esto, no hacerlo. ¿Por qué? Porque esos $5,000 los pagué yo sola por servicio y no lo logré. Y eso hasta ahora me duelen los $5,000. Ha pasado tantos años, pero también dice algo. También dice de la intensidad con que Ana María trabaja, con el servicio que me gusta dar al cliente y ese plus que no todo el mundo da, porque cuando tengo una cuenta, de adentro en sus necesidades, sus requerimientos y hago como si esa carga fuese mía. Así es como la manejo. Pero al extremo que fui aquella vez, les aconsejo, colegas, no se debe hacer. Porque si no apareció el contenedor hasta el viernes en la tarde, teníamos que esperar al lunes a ver qué había pasado. Igual, envié la carga contra línea aérea, a mí marítima. Logré llegar más o menos dentro de los tiempos. Pero son experiencias que a uno lo marcan, especialmente cuando uno inicia. Cuando uno inicia eso duele porque, como sabemos todos los agentes, ¿cuánto cuesta hacer $100? ¿Cuánto cuesta hacer 50? Muchos agentes nos dicen, es freehand, ya ni siquiera nos dan 50, es sin costo, solo recíbelo allá. Entonces, pero nos va enseñando, nos va educando. Bueno, toda esta parte de la experiencia que uno vive como agente de carga. Muchas gracias por compartir todas sus experiencias, licenciada. En este episodio hemos visto un mix de muchas cosas, como muchas veces lo barato sale caro con los clientes y tienen que saber escoger su agente de carga de confianza, Alltranscargo, pero también como la infraestructura de Alltranscargo, todo lo que tenemos y todo lo que podemos ofrecer. Y quisiera terminar con esta frase que me parece muy interesante. Una buena logística no es la más barata. Una buena logística es la que te protege cuando todo sale mal. Porque como lo dice usted, un buen agente no se mide cuando todo está bien. Un buen agente se mide en la capacidad de resolución cuando algo sale mal. Así que si eres cliente nuestro, muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Si estás en el borde entre probarnos o no, hazlo. Estamos seguros de que no te vamos a defraudar. Y si eres alguien que está incursionando en este tema de las compras y necesitas un partner de confianza, Alltranscargo te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que gracias, licenciada, por su tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, nos vemos.